Trump y Zelensky mano a mano, vamos a estar metiéndonos en lo que fue ese mano a mano, que también deja mucho para analizar, y esta cumbre de la que participaban todos los mandatarios europeos. Meloni, clarísima en su mensaje respecto de la importancia de la gestión allí de Trump para lograr la paz, y también hablando de las garantías de seguridad, tema clave. A eso se refirió también el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Thank you, Mr. President, for organizing this meeting and for your commitment. And everything was said, but I just have to say here, everybody around this table is in favor of peace. And we work very hard, and we've worked very hard during the past few years to have a peace which is a robust and long-standing peace. This is why the idea of a trilateral meeting is very important, because this is the only way to fix it. Y ese mensaje de Macron es el mensaje que básicamente están apoyando todos, y tiene que avanzarse hacia una reunión trilateral. ¿Hay respuesta del Kremlin respecto de esto? Sí. Los mensajes que están llegando desde el Kremlin son básicamente: tenemos que conversar bien y tenemos que definir bien los detalles de cómo sería esa reunión trilateral. Porque obviamente lo que está viendo Putin es que Donald Trump, que en algún momento parecía mucho más alineado a Rusia que a Ucrania, hoy está en un frente común con Ucrania y con los líderes europeos. Obviamente, después de haberlos llevado tanto al presidente ucraniano como a los líderes europeos a reconocer que continuar con la guerra no tiene sentido, porque hasta la llegada de Donald Trump a la presidencia, la posición de Zelensky y de todos los líderes europeos es: hay que continuar con la guerra hasta las últimas consecuencias y hay que buscar derrotar en el campo militar a Rusia. Bueno, desde que Donald Trump empezó de alguna forma a hacerles ver la realidad de que es una guerra que no se puede ganar, porque un mayor involucramiento de parte de los líderes europeos significaría una guerra mundial, y sin un mayor involucramiento lo que va a terminar pasando es que Rusia va a seguir avanzando en el terreno por las diferencias de capacidad militar, económica y hasta demográfica que tiene Rusia respecto de Ucrania, y que entonces la única salida es un acuerdo, que no va a ser un acuerdo favorable a Ucrania. Ahora, un acuerdo que sea por lo menos menos malo que continuar con la guerra. Ese es el punto en el que está hoy la situación, y es un punto al cual básicamente los hizo converger a los líderes europeos y a Zelensky el presidente Trump. Ahora, ¿Rusia quiere negociar? No lo sabemos. No está claro si Putin realmente está dispuesto a negociar, porque también se siente muy cómodo con la guerra y cree que puede ganar mucho más, tal vez continuando con los combates. Por eso es lo que está hoy abierto. Pero esta reunión y estas expresiones de parte de los líderes europeos también son el resultado de una sintonía que hay hoy entre Trump y Zelensky, que era inimaginable hace 6 meses. Hace 6 meses, cuando, si uno veía cómo había terminado aquella reunión en el Salón Oval, a los gritos, con acusaciones, con la intervención del vicepresidente Vance, con Zelensky prácticamente siendo echado por Trump de la Casa Blanca, con Vance diciéndole que había sido poco agradecido, a las sonrisas, los halagos y la posición común que se vio ayer, bueno, marcan que cambió Trump y también cambió Zelensky, por razones estratégicas, por cálculo, y probablemente también haya un poquitito de convicción allí. Escuchemos lo que decía el presidente ucraniano respecto de, en realidad, lo que publicaba en su cuenta de X acerca de lo que dejó la reunión de ayer. Veamos lo que publicaba Zelensky. Ayer tuvimos importantes conversaciones que se produjeron en Washington con el presidente de los Estados Unidos y los líderes europeos. Fue un paso realmente significativo hacia terminar con la guerra y asegurar la seguridad para Ucrania y nuestro pueblo. Estamos ya trabajando en los contenidos concretos de las garantías de seguridad. Hoy continuamos coordinando esto al nivel de los líderes. Va a haber discusiones y estamos preparados para que haya formatos relevantes para que se produzcan. También vamos a seguir trabajando mañana. Nuestros asesores de seguridad nacional están también en contacto permanente y va a haber garantías de seguridad. Quiero agradecerles a todos por la determinación y el apoyo. Ucrania siente esa fuerza. ¿Qué son las garantías de seguridad y por qué fue un paso tan importante para permitir esta comunión? Zelensky
lo que plantea es, yo podría aceptar una negociación con Putin. Habrá que ver si cesión de territorio, aceptar, no aceptar. Las condiciones habría que verlas bien en detalle. Pero más allá de esas condiciones, lo que dice Zelensky es, yo podría aceptar un acuerdo, pero necesito garantías. ¿Garantías de qué? De que si yo acepto retirar a mis militares de la frontera, bajar de alguna manera la guardia porque hay un acuerdo, garantías de que Putin no va a aprovechar eso para después volver a invadir y continuar y reanudar los ataques, pero con un frente ucraniano ya debilitado porque se desmanteló de alguna forma toda esa resistencia militar que está hoy apostada en la línea de contacto entre el territorio que sigue controlando Ucrania y el territorio que ocupa Rusia. ¿Cuáles podrían ser esas garantías? Que Estados Unidos se comprometa con la seguridad de Ucrania. Hasta ahora, Trump decía que no. Lo que se comprometió ayer Trump es a justamente involucrarse en darle seguridad a Ucrania, en defender a Ucrania. ¿Cómo? ¿Con soldados estadounidenses? No. A ese nivel, no. Pero sí con armamento, con apoyo logístico y dando, si se quiere, todo un respaldo que podría servir para disuadir a Putin de volver a atacar territorio ucraniano. Por eso es que ayer Zelensky decía, fue la mejor reunión que tuvimos con el presidente Trump. Escúchalo. Thank you so much. I think that we had very good conversation with President Trump. Very good. And it really was the best one, maybe the best one will be in the future. But it was really good. And we spoke about very sensitive points. The first one is security guarantees, and we are very happy with President that all the leaders are here, and the security in Ukraine depends on the United States and on you and on those leaders who are with us in our hearts. They have been online before yesterday, and etc. So a lot of countries on the side of Ukraine, our people, and all of us want to finish this war, stop Russia and stop this war. We spoke about it, and we will speak more about security guarantees. This is very important that the United States gives such strong signal and is ready for security guarantees. The second point, or maybe the first, humanitarian direction, very important to exchange all the prisoners, and I think that President will help, and I was very thankful to your wife again, Mr. President, for the letter about our abducted children, and I hope that really it can be a historic role for the people to bring kids back to the families and be happy and Get the people families. back, yeah? Yes. Bueno, tema importante, la carta que le envió Melania Trump a Putin, de la que veíamos ayer y compartíamos, hablándole de la importancia de respetar a los niños. Bueno, justamente Zelensky le envía y le presenta a Donald Trump una carta dedicada a Melania, una carta escrita por Olena Zelenska, la primera dama de Ucrania, es decir, carta de primera dama a primera dama, agradeciéndole por esa posición tan categórica en defensa de los niños y sobre todo pensando en esos más de 19.000 niños que fueron raptados, capturados en los territorios ucranianos ocupados en el este del país y llevados en muchos casos a distintas ciudades del interior de Rusia para, bueno, borrarles la identidad, una cosa brutal realmente hecha por Vladimir Putin en esta guerra, sobre todo en la primera parte de lo que fue la invasión. Yo te decía, ¿no? Es muy claro el contraste, un contraste que se ve desde la vestimenta, un contraste que se ve desde las caras. Eso tiene que ver con que Zelensky entendió que la única forma de lidiar con Trump es trabajando un poquito sobre su ego. Es así, si no es difícil que se obtenga algún tipo de beneficio con Trump, pero también porque me parece que ambos emprendieron a entenderse, porque Zelensky entendió que tenía que moderar muchas de sus expectativas, de que militarmente no iba a conseguir, que Estados Unidos no lo iba a acompañar si su objetivo era derrotar militarmente a Rusia, porque consideraba que eso no es posible, pero que sí estaba dispuesto Trump a apoyarlo en ejercer presión diplomática sobre Putin para forzarlo a negociar. Y de la misma forma, Trump entendió que Putin es quien no quiere un acuerdo y que por lo tanto tiene que trabajar con Zelensky para terminar con esta guerra. Tenemos la foto comparativa de lo que había sido aquella reunión en el Salón Oval y lo que fue. También lo que es. A la izquierda, el encuentro de febrero. A los gritos, un Zelensky que todavía usaba este uniforme más de tipo militar,
recuerden las cosas que se dijeron, vos no tenés todas las cartas acá, nos está faltando respeto, Trump recontra Zelensky, el vicepresidente J.D. Vance diciéndole a Zelensky, sos un ingrato, no nos has agradecido lo suficiente. Escandalosa reunión. Bueno, fíjate a la derecha, abrazos, risas, bromas, por ejemplo, respecto del atuendo. Trump ni bien lo vio cuando lo fue a recibir a Zelensky, le dijo, pero qué viene este traje. Y después, yo no sé si recordás, pero en aquella reunión de febrero había un periodista muy trumpista, que medio que lo cuestiona a Zelensky porque había ido sin traje a la reunión. Y dijo, ¿por qué no usas traje? Zelensky le explica que no usa traje porque es un país en guerra, que como es un país en guerra, él tiene que mostrar solidaridad con los combatientes que están en el frente de batalla. Y ese mismo periodista le pregunta a Zelensky, y lo elogia de hecho, porque ayer sí fue con traje. Mirá. President Zelensky, you look fabulous in that suit. I said the same thing. Yeah, you look good. I said the same thing. Yeah. Isn't that nice? That's the one that attacked you last time. See, now he's in. I remember that. I know. You look wonderful. No, my first question for you, But President you Zelensky. are in the same suit. You see, I changed, you are not. Maybe yours is much better. Esto es el mundo Trump. Y hay mucha gente que no lo entiende, mucha gente que se indigna. ¿Cómo puede ser que estén hablando de los trajes y de la ropa cuando hay gente que está muriendo? Sí, es así. Trump tiene un costado extraordinariamente frívolo, que le gusta hablar de la ropa, que le gusta hablar de las propiedades inmobiliarias que hay en la costa de Odessa, como si ese fuera el problema verdadero en Ucrania. Pero insisto, con todas esas características que lo hacen tan anómalo, tan fuera de lugar en muchos casos, es quien está tratando de que haya un camino hacia la paz. Esto sin Trump sería inimaginable. El contraste está a la vista respecto de qué pasó en los 3 años primeros de esta guerra hasta la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Bueno, es parte del combo con el que llega Donald Trump. Un combo que hasta se permite bromear con un tema delicado, que es la no convocatoria de elecciones en Ucrania. Ustedes recuerden, en el momento más álgido de la disputa con Zelensky, Trump lo había llamado dictador. ¿Por qué? Porque Zelensky decidió posponer la realización de elecciones que había que hacer el año pasado, por un argumento bastante lógico, y es que no solo está en guerra Ucrania, está invadido, tiene el 20% de su territorio ocupado. ¿Qué va a hacer? ¿Elecciones sin hacer elecciones en ese 20% del territorio que está ocupado? ¿Va a desconocer a esos ciudadanos ucranianos? ¿O va justamente a básicamente tener que pedirle permiso a Rusia para hacer las elecciones allí? Sería un disparate. Eso hace que no pueda organizar elecciones Ucrania. Bueno, mira el chiste que le hizo Trump al respecto. You say during the war you can't have elections. So let me just say 3.5 years from now. So you mean if we happen to be in a war with somebody, no more elections? Oh, that's good. I wonder what the... Le gustó la idea a Donald Trump, ¿no? Estas cosas las hace Trump, también hay que entender la comunicación, porque es lo que siempre buscamos aquí, que más allá de la toma de posición, más allá de si alguien te cae bien, te cae mal políticamente, que eso puede pasar, que tratemos de entender y leer un poquito más allá. Trump hace eso porque es una construcción de poder también, que lo vean como un autoritario, como alguien que quiere quedarse en el poder desconociendo el resultado de las elecciones. Se enfervorizan sus críticos con esto y él lo hace también para eso, para provocar y que estemos todos hablando de él, aunque sea incluso para criticarlo. Es parte de un despliegue de poder que es una marca registrada de Trump y que debería ser estudiado en términos de cómo ejercer el liderazgo político en el siglo XXI. Trump lo maneja como pocos a nivel mundial. Ahora, si vamos a la cuestión de fondo, porque obviamente más allá de las bromas, los chistes y las cuestiones de poder, hay de fondo una discusión que tiene que ver con las características de esta guerra y con lo que se está negociando. Yo quiero que vayamos a un mapa, que es el mapa que un poco le está presentando Trump a Zelensky, y es el mapa con el que de alguna manera o sobre el cual van a tener que conversar si es que se termina materializando esta reunión trilateral, Zelensky, Putin y Trump como mediador. Lo que vos estás viendo aquí es obviamente la parte centro-este del territorio ucraniano. El rojo
lo que ves es lo que hoy ocupa Ucrania, mejor dicho, lo que hoy ocupa Rusia en territorio ucraniano. Es el 20% del territorio ucraniano. Podríamos agregar hacia el sur, está afuera, fíjate que acá tenés el mapa, digamos, grande. Está la península de Crimea excluida del mapa porque ya Trump le dijo, olvídate de Crimea, Volodymyr. Crimea ya fue anexada por Rusia en 2014, no hay ninguna posibilidad que vos puedas recuperar esa provincia, que era una provincia y es una península. Pero ¿qué pasa con estas 4 regiones? Porque el territorio que está ocupando Rusia coincide casi en su totalidad con 4 regiones. Aunque hay partecitas de esas regiones que siguen bajo control ucraniano. Entonces, fíjate, Gerson es una de estas provincias. Vos fíjate, la gran mayoría está bajo control ruso, pero vos tenés acá un segmento que está aún controlado por Ucrania. Otra región es Zaporilla. Todas estas regiones ya fueron anexadas formalmente por Rusia. ¿Qué significa? Las ocupa militarmente y ya las incorporó en su sistema legal como parte del territorio ruso. Obviamente que es una ilegalidad, pero lo marco porque significa que es muy difícil que Rusia vaya a dar marcha atrás con esto. Zaporilla, lo mismo. Fíjate, más o menos el 60% está ocupado por Rusia, el 40% lo tiene aún Ucrania. Y después tenés el Donbass, que es la región que fue el comienzo de todo. Porque en el año 2014, cuando es la primera invasión, ¿Rusia qué hace? Anexa Crimea, que si quisiéramos verlo en un mapa, estaría más o menos por acá. Anexa Crimea. Pero además termina quedándose con el Donbass, o con una partecita del Donbass, básicamente con lo que estaban ocupando estas tropas separatistas financiadas y armadas desde Moscú, pero que formalmente eran ucranianos, que vivían en el este de Ucrania. En esta región, que hay que decirlo, es una región donde la mayor parte de la población habla ruso. Es una región con vínculos culturales mucho más cercanos a Rusia que a cualquier país del europeo, digamos, que pueda limitar con Ucrania hacia el oeste de Ucrania. Entonces, por eso había sectores que en realidad no les caía tan mal ser parte de Rusia. Bueno, acá hay 2 regiones. El Donbass, digo, está compuesto por 2 regiones. Donetsk, que es la que está aquí, y Lugansk. Lugansk ya está casi en su totalidad ocupada por Rusia. Ya Rusia logró ocuparla toda. Ahora, Donetsk, vos fíjate, vos tenés aproximadamente un 25% que sigue en poder de Ucrania. ¿Qué es lo que se está discutiendo acá? La propuesta que podría llegar a aceptar Putin es: todo esto que ya está en rojo se queda en rojo y Ucrania tiene que aceptar que eso es directamente territorio ruso, obtenido por la fuerza, obtenido ilegalmente, pero que Ucrania tiene que aceptar que eso no lo va a poder recuperar. Pero adicionalmente, Rusia dice: yo acepto no avanzar sobre Gerson en esta parte, no avanzar sobre Zaporilla en esta parte sobre lo que todavía no avancé, pero te exijo, Ucrania, que me entregues este 25% de Donetsk que aún ocupás vos, que aún controlás vos. Es legalmente ucraniano, pero está además controlado en los hechos por Ucrania. Es una discusión muy difícil la que se está dando en este momento en Ucrania, porque implica no solo reconocer que perdiste el 20% de tu territorio, sino además tener que ceder un poquito más, que es este segmento del Donbass que aún no controla. Que para Rusia es muy importante porque es la zona que es directamente fronteriza con el territorio ruso y es la zona culturalmente más cercana a Rusia. Por eso es una zona que quiere enteramente tenerla bajo su control. Y podría tal vez aceptar no seguir avanzando sobre estas regiones. Ahora, ¿por qué Zelensky podría verse obligado a aceptar este mal acuerdo de alguna forma? Porque vos lo que ves en rojo más clarito es lo que logró ocupar Rusia en los primeros meses de la guerra. Ahora, si vos ves en los bordes, sobre todo aquí en Donetsk, vas a ver un rojo más claro. Eso es el territorio que en los últimos meses logró ocupar Rusia. ¿Qué significa esto? Que militarmente, cada semana que pasa, Rusia avanza de a poco, muy de a poco. No fue como al principio de la invasión, pero avanza. Entonces, ¿qué le pasa a Ucrania si rechaza esta propuesta? La amenaza, el riesgo es que quizás en un año
o en 2 años no solo perdió por completo el Donbass porque estos avances continuaron, sino que quizás termina perdiendo también Zaporilla, también Gerson, también otras regiones, pero además habiendo perdido cientos de miles de personas más. Es dificilísima la decisión, es dificilísima, pero Ucrania sabe que es perder o perder. La pregunta es, ¿cómo pierde menos? ¿Con un mal acuerdo o continuando con una guerra que no puede ganar?